Muy buenas noches, muy complacidos de llegar hasta ustedes desde acá, desde Unión TV, con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, lunes 11 de septiembre del año 2023. Rubén Ovalar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También las buenas noches y el abrazo fraternal y especial a cada uno de los que nos sintonizan hoy lunes y los jueves también para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Estoy muy contento porque... Yo sé por qué. Contame. Muchas felicidades a ustedes, principalmente a ustedes que nos siguen. Hoy cumplimos 150 programas. Hoy redondeamos la cifra de 150 veces que hemos llegado hasta vuestros hogares y cada vez con mayor apoyo, cada vez con mejor respuesta, y estamos muy orgullosos de eso, Rubén y Oscar. Sí, es cierto. La verdad que desde un momento pensamos que queríamos llegar a todos, ¿verdad? Con un mensaje claro, un mensaje de análisis, ¿verdad? Sobre la realidad paraguaya y sobre la realidad internacional también. Como dice mucha gente, está hoy de cumpleaños, en este caso estamos de cumple programas. Exacto. Me da tanta satisfacción el hecho de que un sueño hace más de un año y casi 2 años ya, cuando pensábamos en hacer este programa, no pensé que se iba a extender por mucho tiempo, sobre todo por la cortesía, la amabilidad de la gente que nos sintoniza y podemos entrar en cada uno de los hogares. Y los que estamos aquí en las cámaras es nada más el reflejo de una serie de personas, decenas de personas que están detrás de las cámaras. Los camarógrafos, editores, iluminadores, la gente de sonido, de producción, la dirección, los asistentes, en fin, muchísima gente que se mueve detrás para que este pequeño esfuerzo nuestro se refleje a través del sacrificio, del trabajo, de la labor de muchísima gente que hace posible que estemos 2 veces a la semana con ustedes. O sea que va el abrazo fraternal y las muchas gracias a ustedes porque ustedes hacen posible que nosotros estemos todavía vigentes. Pero sobre todas las cosas, perdón, sí, Marco, ¿verdad? Sobre todas las cosas, fue un placer estar con todos ustedes conversando. ¿Cómo que fue? Es. Y seguirá siendo. Seguirá siendo, ¿verdad? Porque eso sí, somos amigos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y en todo este tiempo, lo que logramos es encontrarnos y reavivar una amistad que teníamos y poder opinar de cosas y participar con los amigos. Y lo bueno también, como decís, Oscar, Marcos, que a lo largo de estos programas hemos ganado cientos de nuevos amigos, de personas que nos visitaron, estuvieron con nosotros compartiendo sus puntos de vista, enriqueciéndonos como personas y sobre todo transmitiendo a la audiencia lo que ellos pensaban sobre determinados temas que traíamos acá en esta mesa de trabajo. Ya, bien, ahora no quiero dejar pasar la fecha de hoy, 11 de septiembre. Se da una serie de acontecimientos que se recuerdan hoy, 11 de septiembre. Empezando por nuestro país, aniversario del Partido Colorado. El Partido Colorado está en el poder hace 7 décadas, ¿verdad? Con una pequeña pausa entre 2008 y 2013. Y en todo este tiempo ha gobernado el país. En las buenas y en las malas ha apoyado incluso una dictadura, pero sigue vigente. Y eso no se puede negar. Bueno, por otro lado, también hoy es aniversario del caso de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿verdad? Y también hoy se cumplen 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, primer presidente socialista que llegó a las urnas, que llegó a la presidencia a través de las urnas, a diferencia de otros gobiernos, digamos, de ese tinte que llegaron a través de las armas. Sí. Distinto al caso de Cuba, ¿verdad? Salvador Allende estuvo 3 años en la presidencia hasta que finalmente fue derrocado por un golpe militar. Y por supuesto, una recordación para todos estos casos, ¿verdad? Y no sé si quieren agregar algo más sobre el tema ustedes. Sí, bueno, sobre el tema histórico, ¿verdad? Claro. Lo de Allende fue una cosa increíble. Utilizaron el Estadio Nacional de Chile para tomar ahí a presos, torturaron, y fue una cuestión mundial, ¿verdad? Y hace poco incluso le estaban recordando eso y viendo las culpas que Estados Unidos había tenido en ese momento, ¿verdad? Entre los presidentes de Estados Unidos, que era Richard Nixon. Sí, con Henry Kissinger. Con Henry Kissinger, ¿verdad? Una discusión muy grande y muy fuerte. Bueno, pero hay un elemento que es actual y que me gustaría verlo con usted. Perdón, antes de pasar por eso, el caso de Chile, leí un comentario que me asombró un poco y dije, ¿será real esto?
monitorearon el comportamiento y la opinión de la gente sobre el tema de Pinochet. Sí. Habida cuenta de estos 50 años que le hayan echado a Allende. Y parece ser que un tercio de la población sigue tan apegado al criterio todavía de lo que era Pinochet. Sí. Que es un Tiene porcentaje muy todavía alto. muchos defensores. Sí, mira, como decía un amigo chileno, Sí. decía, el tema entre la izquierda y la derecha, es decir, Pinochet y anti-Pinochet es como un cuchillo que está clavado en el corazón de Chile, me decía. Y es dramático, pues no es tan simple. No hay que sorprenderse. Te imaginas, hasta ahora hay franquistas en España. Ah, sí. Y mira que pasaron décadas de que murió el dictador, la democracia está consolidada en España y todo eso, y aún hasta ahora hay gente que defiende a Franco. Entonces no hay que sorprenderse. Sí, bueno. ¿Querías decir otro tema? Sí, vos? el problema que tenemos con Argentina Sí. es un problema que, bueno, hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que usar la diplomacia, digo mejor, ¿verdad? No está mal, en algunos casos la contestación paraguaya fue bastante dura, interesante por algún lado, pero aún debemos entender, el campo de la diplomacia es el mejor de todos. Y lo que más me gustó el manifiesto de los países de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que a mí me parece eso es más fuerte aún. Respaldan a Paraguay en este caso. Respaldan a Paraguay y verdaderamente ese es el camino, ¿verdad? Los otros caminos son más difíciles porque pueden dejar heridas y problemas, ¿verdad? Pero ese camino, el manifiesto de los tres países es bastante importante, muy importante. Sumado a eso, Oscar, a la reacción, así entre comillas, reacción paraguaya, de racionamiento, así entre comillas, de la energía proveniente de Yacyretá, que va a utilizar todo Paraguay como una forma de presionar también a la Argentina como respuesta al tema de la hidrovía, al cobro de los peajes, que es una de las acciones. Son formas de reaccionar y me parece, bueno, es válido. Totalmente válido. Yo creo que sí. Se Correcto. toma la postura de un país independiente como tiene que ser. Bien. Tan igual a Argentina, tan igual a Brasil o Estados Claro. Unidos. Vamos a Asia. Los tigres asiáticos, los famosos países en los que comenzaron a emerger, ¿verdad?, con sus economías florecientes y hoy en día son potencias. ¿Por qué? Después de la hecatombe, bueno, Porque apostaron a la educación. Sí, comenzó con Japón en su momento, Sí. ya el 45, Y después siguió siguieron- Singapur, una Pues serie. sí, le siguieron El énfasis que dieron en la educación. a la ¿no? educación. Fue clave, ¿Sí? fue clave. Sí, Fue clave. Taiwán, Singapur, ¿verdad? Sí, Esos países emergieron, ¿por qué? Porque apostaron a la educación. es cierto. Ese es el tema del cual vamos a enfocarnos esta noche. Y vamos a hablar del tema con el sociólogo Luis Ortiz. Él ya está presente acá en nuestro estudio, con quien vamos a conversar del tema sobre educación y políticas públicas en Paraguay, que me parece también otro gran desafío que tiene este y los siguientes Sí, gobiernos. sí. Yo creo que es una deuda. ¿eh? Exacto. Una deuda hace muchísimo Una deuda. tiempo. Una No deuda de creo que larga se data. pague en 5 años. No, por supuesto. No, por eso dije, no. este y los siguientes gobiernos. Algunas cuestiones económicas puedes solucionar en el año, Sí, sí. pero problemas esta- económicos no. llevan más tiempo. Problema Por de supuesto. educación. Perdón, la Educación, educación. Y a sí. lo mejor, no a lo mejor, Luis Ortiz nos va a explicar un poco sobre todo ese tema, ¿verdad? Si les parece, vamos a una pausa y desde luego ya conversamos Sí. con él. Excelente. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos con La Noche Menos Pensada acá desde Unión TV. Les recordamos que llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, Oscar, bien, Rubén, ya está en nuestra mesa de trabajo Luis Ortiz, él es sociólogo, educador, por supuesto se dedica también a la docencia, con quien queremos hablar esta noche sobre educación y políticas públicas. Gracias por estar con nosotros, Luis, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí, así que agradezco y sobre todo el gusto de que se cumple hoy 150 programas de esta misión, así que me siento también privilegiado. La verdad que sí, es para celebrar. Pero el tema que vamos a tocar no es para celebrar, es un poco para lamentar, pero bueno, queremos escuchar tu opinión. ¿Por qué tanta postergación al tema de educación? No luego en los recientes gobiernos. De décadas viene esto, de mucho tiempo atrás.
Y sabemos que ni por más buena voluntad que pueda tener el gobierno actual, no va a solucionar los problemas de este quinquenio. Pero sí puede empezarlo, ¿verdad? ¿A qué razones atribuís esa postergación? Bueno, la pregunta es buena, pero al mismo tiempo es compleja, o sea, o da cuenta de una complejidad para una respuesta, porque, bueno, Paraguay es un país que su característica actual, en términos del desenvolvimiento y desempeño de su sistema educativo, es uno de los más rezagados de la región. Y cuando decimos rezagado es de que no logra asegurar el desarrollo de competencias básicas en su población, ¿verdad? En su población escolar, infantil y juvenil. Estas competencias son de tres órdenes. Una es directamente cognitiva, por supuesto, es decir, saber cosas. Paraguay tiene serios problemas en que los chicos aprendan y cada vez más en que puedan aprender las cosas que son necesarias en el marco de un currículum, de un plan curricular. Pero también otro componente es saber hacer cosas, ¿verdad? Es decir, una cosa es saber, pero también saber hacer cosas. Este aspecto es muy importante porque efectivamente eso es lo que también conecta con la vida post-escolar, por supuesto ya en el mundo adulto, y las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, ¿no? Y otra serie de cosas que también el sistema educativo paraguayo adolece de serios problemas en ese sentido. Y para mí el más importante, ¿verdad? Aunque se menciona poco este aspecto, sin embargo para mí el más importante, en el cual Paraguay también tiene serios rezagos, es en lo que la educación contribuye de manera decisiva, que es a la formación de ciudadanía. ¿Sí? Porque esa es una función de la escuela, una función del sistema educativo, asegurar la inclusión de todos los que hacen parte de una sociedad, y todas los que hacen parte de una sociedad, de poder incluirse en esa comunidad política como ciudadanos y como ciudadanas. La escuela es un vector importante porque es la primera experiencia que se hace en la escuela fuera de la familia para convivir con los otros que no son cercanos a nosotros. Y por lo tanto poder conocer ahí las diferencias, la diversidad, conocer también las divergencias, la conversación, la confrontación sana, por supuesto, y poder sobre todo apropiarse algunos elementos y herramientas son fundamentales como la cooperación, ¿verdad? Todo aspecto que la escuela tiene que, en el marco de la formación temprana, ¿verdad? Y luego a lo largo de la vida, asegurar que los que ingresan de la escuela sean ciudadanos, ¿verdad? Y efectivamente incluidos. ¿Y vos acá, te referías ahí a una educación más democrática? ¿Vos considerás, por ejemplo, que entre el nivel de la educación pública y de la educación privada hay una gran diferencia? Y eso ya es una diferencia que ahonda a lo social. Es una diferencia social, ¿verdad? Totalmente. Entonces, no es democrática eso. Mira, suscribo, Oscar, porque lo que acabo de decir tiene justamente un sesgo, ¿no? Lo que acabo de decir de estos tres componentes. Es de que esos tres aspectos no se logran fundamentalmente en la educación pública, ¿no? Es decir, la educación pública, aquella que es financiada por el Estado, que es sostenida por las comunidades, ¿verdad? En general, es la que principalmente adolece este problema de que no logra que la población en edad escolar, en el proceso educativo y en el proceso post-escolar, justamente se incluya en la sociedad, como decía recién, con competencias, ¿verdad? Con conocimientos y también siendo buen ciudadano. Entonces, ¿cuál es el problema? El de la desigualdad. Es decir, el sistema educativo paraguayo se caracteriza fundamentalmente como no podría ser de otra manera, porque la sociedad paraguaya es una de las sociedades más desiguales del continente. Obviamente que el sistema educativo va a estar atravesado por este problema, por este vector, diríamos, que es transversal en los diferentes sectores institucionales, pero en la educación particularmente. De manera que efectivamente aquellos que pueden acceder por sus capacidades adquisitivas a la educación privada, ¿verdad? Efectivamente sí pueden lograr mayores niveles de conocimiento, mayores niveles de competencia, esto que decíamos del saber hacer, pero habría que preguntarse si logran los establecimientos de gestión privada asegurar esta formación ciudadana. Yo tengo mis reservas al respecto. Y hay que decir una cosa más respecto a la educación privada, no es que todos los establecimientos de gestión privada son de calidad, no. En las evaluaciones que se hacen, ustedes saben que hay evaluaciones estandarizadas del rendimiento académico. PISA, por ejemplo, es una... PISA en Paraguay participó una vez en el 2016, que justamente fue la experiencia PISA Development, pero Paraguay participa regularmente en dos. Una que es la de UNESCO,
que es llevada adelante por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, IESE, cuya sede está en Santiago, y implementa las pruebas que se llamó primero PERCE, el primer estudio de rendimiento escolar, ¿verdad?, en América Latina, después fue el CERCE, el TERCE, el último en el año 2019 es el ERCE. Paraguay participó de ella, que es uno de los países más rezagados, ¿verdad? Es cercano a República Dominicana, a Haití, ¿verdad?, entre los, digamos, a Honduras, entre los países con desempeño, digamos, más deficiente en todos los aspectos que estamos diciendo, y tomando en cuenta 3 áreas del conocimiento que son, digamos, comunicación, ¿verdad?, en tanto oral y escrita, en matemáticas y ciencias. Y hay una prueba nacional que es la SNEPE, implementada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que todavía es dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias, que implementó en el 2015 un censo, ¿verdad? Fue digamos, una prueba censal de los rendimientos académicos. Y por supuesto en el 2018 también implementó nuevamente, 3 años después, también fue de carácter censal, anteriormente era de carácter muestral, es decir, eran solamente muestras que se tomaba la población. En 2015 y 2018 fueron censos propiamente. Y fíjense ustedes, en el 2018 con respecto al 2015, incluso hubo una regresión en muchos de los indicadores. Entonces, para tomar tu primera consideración al inicio de tu pregunta, es un tema, no diría yo postergado. Yo creo que hay un cierto nivel incluso de liberación en este tema. Es decir, que hay un propósito, porque ¿cuál es el problema cuando una población, una sociedad, digamos, digamos, tiene un desarrollo relativo de sus niveles de educación importantes? Pues obviamente adquiere una capacidad que es transversal a toda esta que hemos dicho, que es la reflexividad y la reflexividad crítica. Y para un sistema de poder, para una estructura de poder, ¿verdad?, que sabemos y conocemos este país, que se caracterizó a lo largo de las últimas décadas por el clientelismo, por el prebendarismo, ¿sí?, por el patronazgo, obviamente una población que pueda acceder a estas competencias, que le permitan dotarse de herramientas que la educación provee para poder interpelar al orden vigente y a esta estructura de poder, es un problema. Luis, entonces, ahí yo creo que radica uno de los problemas centrales que hay que reflexionar, que es finalmente un problema político. Y cuando hablo político no es partidario, no el partido tal o cual. Es la estructura de poderes que la educación no contribuye a desmantelar. Manifestaste al comienzo algo que ya sabemos. Hablaste de que la educación está rezagada acá en Paraguay. Lo que me gustaría, si me ayudas para poder comprender, yo soy un profano en estas cuestiones, no soy un experto. Me gustaría que en términos sencillos, así deglutibles, me digas por qué Paraguay a la fecha está como país rezagado en educación, en primer lugar. ¿Cuáles son los factores? Pero en forma tangible. Y en segundo lugar, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en el decenio, por ejemplo, para que eso pueda modificarse, pueda evolucionar favorablemente hacia una educación realmente correcta como debería ser de un pueblo? Claro. Gracias por la pregunta. Cuando vos comparás un niño, tomás al azar un niño en Paraguay o una niña, y comparás con un niño uruguayo, al azar, tomado también al azar, o una niña argentina o chileno, colombiano, ese niño, ¿verdad?, a partir de una escala que se establecen en estas pruebas que miden justamente porque son comparables, por eso se llaman estandarizadas, un niño paraguayo, una niña paraguaya, en promedio, en la media, tiene, digamos, menos rendimiento en los ítems que estas pruebas, digamos, miden, tiene menos acceso y conocimiento en competencias lingüísticas, tanto orales como escritas, en matemáticas, ¿verdad?, conocimiento en ciencia, etc. Eso es grosso modo cuando decimos que entonces, si esas son las medias, obviamente Paraguay con respecto a los demás países, más allá de que no decimos que en Paraguay haya indudablemente estudiantes, digamos que son destacados, ¿verdad? Brillantes. Pero incluso brillantes, pero por supuesto que la generalidad hace que el sistema educativo paraguayo se sitúe entre uno de los países más rezagados. En ese sentido es importante entender. Hay toda una discusión después, por cierto, acerca de si estas pruebas agotan todo lo que hay que saber sobre el desempeño del sistema educativo. Me refiero a estas pruebas estandarizadas. Ese es un debate interesante. De todas maneras, estas pruebas lo que hacen es toma una fotografía en realidad como una especie de, y por eso que hace un seguimiento también para tomar como unos indicadores que permitan decir cómo está el país. Entonces, ¿qué es lo que encontramos, verdad, aquello que estudiamos estos temas, fundamentalmente en Paraguay? Que cuando se analiza
quiénes y dónde están los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Quiénes son aquellos que tienen justamente estos desempeños rezagados, ¿verdad? De menor, si quieren ustedes, calificaciones relativas, etcétera? ¿Dónde están y quiénes son? Repito, nos encontramos que son generantes de sectores sociales desfavorecidos, que son los que utilizan el sistema educativo público, la educación, acceden a la educación pública. Incluso algunos son de sectores socioeconómicos medios, no solamente son los sectores, si quieren, más pobres, sino también de sectores socioeconómicos medio, medio bajo y medio. Esto entonces muestra de que justamente, y ese sector, por ejemplo, de sectores medios, ellos ya no en su generalidad, cada vez menos están digamos, escolarizando a sus hijos de la familia, esos sectores, en los establecimientos públicos. Los llevan a establecimientos de gestión privada. Sin embargo, su desempeño no varía mucho respecto de los establecimientos de gestión pública. Perdóname, Luis, pero me gustaría ahondar un poco. Sí. Estoy entendiendo que esos son los resultados, es la fotografía de un momento. Lo que yo quisiera, si tenemos una respuesta, es ¿cuáles son las razones por las que estamos en esta situación de que la educación está rezagada? Entiendo. Eso es lo que me gustaría saber. Sí, son multidimensionales. Tenés, por un lado, un problema indudablemente de las familias. Las familias, ahí en la familia adolecen de los elementos, digo, no todas tampoco, ¿verdad? Pero ahí cabe más también porque, ¿qué pasa? Los niños de ahora son los hijos, ¿verdad? Por supuesto, aquellos que entraron a la escuela al inicio de la reforma educativa, en los años, inicio de los 90, ellos a su vez, muchos de ellos que nunca, hijos de padres que nunca ni siquiera fueron a la escuela, entonces la familia, muchas familias tienen déficit, ¿verdad?, en los aspectos fundamentales del conocimiento académico, escolar, para acompañar a su hijo. Por un lado la familia. Pero también hay que decirlo, también un problema docente, de la formación docente. Es decir, no podemos suponer de que una sociedad como la paraguaya, con los niveles de pobreza, de desigualdad, con los problemas de institucionalidad pública que conocemos y lo que señalamos también recién, con los problemas de clientelismo, prebendarismo, etcétera, suponer que el estamento docente es un estamento, qué sé yo, noruego. O sea, tiene serios problemas también están subsumidos en estas estructuras de poder clientelista, etcétera, y hay serios problemas en la formación docente y en el ejercicio, en la práctica docente para transmitir conocimiento de manera adecuada. Esos son dos aspectos, por decirlo. Y familia otros que son familia y docentes, pero también, por supuesto, tiene la cultura, en menor medida, indudablemente, también la infraestructura, pero eso no tiene tanto peso como sí tendría, indudablemente, estos dos que acabo de referir recién. Y no faltarán quienes digan que, por ejemplo, los niños paraguayos están rezagados. ¿Por qué? Porque hablan solamente idioma, su principal idioma es el guaraní. Esa es una falacia. Sí. Esa es una falacia, porque los israelitas que solamente ellos hablan el hebreo tienen un nivel educativo extraordinario, y los holandeses que ciertamente van incorporando el inglés, pero eso a nivel universal, solamente ellos hablan el holandés, se escolarizan en holandés y tienen un problema. Entonces, que en Paraguay sea el único país donde oficialmente se habla una lengua, poco importa cuál sea, y que eso sea atribuido, que haya un rezago, es una falacia, porque están todos los contrafactuales que acabo de mencionar. Doctor Ortiz, muchísimos casos. Vuelvo un poco atrás. Sí. Está bien, esgrimiste dos razones que son comprensibles, ambos ítems. Sí. El problema de la docencia, el problema de la familia. Okay. Supongo que habrán muchos otros factores. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que era la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para rever este problema de educación rezagada? Claro. Acá en el futuro, en los próximos 10 años. Sí. En forma tangible. Y lo digo muy así, como dicen los franceses, tout court, ¿verdad? Así bien corto, es inversión en educación pública. Sí, pero está el dinero, pero ¿dónde va? ¿Qué hacemos? Eso es lo que quisiera saber. Como hice un diagnóstico recién, que una de las partes de los problemas es justamente la familia, ¿verdad? El problema de déficit de conocimiento, etcétera. Hay una inversión que hay que hacer respecto a las familias mismas, ¿verdad? Todo el tema de la formación permanente de adultos, por ejemplo, ¿verdad? La formación de adultos sabemos que es un programa que tiene también muchos problemas, pero eso hay que reforzar en países en donde han logrado justamente que la familia desarrolle mayor capital educativo para acompañar a sus hijos y generar círculos virtuosos, ¿verdad?, de transmisión, de enseñanza, aprendizaje. Por supuesto que una inversión, parte de esa inversión era en poder dotar a las familias de eso, y también mayor inversión en formación docente, mayor inversión en infraestructura pública, el financiamiento de una serie de programas como de gratuidad para compensar desigualdades. Hay muchos aspectos, poner la ficha en la educación pública. Cierro esto porque me imagino que tenemos que ir a la pausa, pero en los países donde
tienen los desempeños más elevados justamente en PISA, ¿verdad? En esta prueba internacional. Son aquellos países donde la educación pública es la educación de mayor calidad y de mejor calidad. Y donde el Estado invierte enormemente, ¿verdad? En los diferentes niveles de lo que se denomina la política educativa para que justamente nadie tenga ni siquiera el interés por asistir a una escuela privada. Sería un despropósito de una escuela privada en Suecia, incluso en Francia, en Alemania, ¿verdad? En Corea. O sea, la gente va a la educación pública. Sí. Entonces, Después te cuento, cuando vengamos te cuento una historia sobre eso. Ah, bueno. Ya lo anunció nuestro invitado, una breve pausa y enseguida regresamos con La Noche Menos Pensada. Continuamos en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el sociólogo Luis Ortiz, con quien estamos hablando de educación y políticas públicas. A propósito de políticas públicas, Luis, cuando Paraguay logra triplicar sus ingresos por los royalties de Itaipú, un grupo de colegas presenta un proyecto para invertir parte de ese dinero que estaba entrando al país en el tema de educación. Me pareció muy loable la iniciativa y entonces a partir de ahí se crea el FONACIDE, el Fondo para la Excelencia de la Educación. Hasta ahí muy interesante todo. Ahora, cuando el dinero se va a las gobernaciones, se va a las municipalidades que tienen que apoyar la educación, ahí se diluye. Porque siguen las escuelas en mal estado, siguen los problemas de infraestructura en muchos colegios, sobre todo del interior del país. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, te agradezco que lo menciones porque el tema del FONACIDE ahora está en el foco, digamos, de la prensa y por supuesto también del poder político. Hay unas, algunas ideas de poder reformar la ley que es la 4758 del 2012. Bueno, la ley del FONACIDE, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. No es una ley que fue formulada y sancionada, promulgada por el Estado. Por supuesto que tuvo este proceso que es importante, pero es resultado, ¿verdad?, de una demanda ciudadana. Como bien señalaste, no solamente un grupo de actores de la prensa, de los medios de comunicación, sino también de otras organizaciones de la sociedad civil ya venían viendo la necesidad de, en un país que relativamente, ¿verdad?, paga menos impuestos en la media a sus ciudadanos, es decir, tiene una de las presiones tributarias más bajas, esos recursos podían representar una oportunidad extraordinaria para inversión en desarrollo. Entonces la ley de 4758, FONACIDE, que significa Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo, ¿verdad?, tiene una distribución, ¿verdad?, a partir de los ingresos, como bien decís, los recursos generados por la cesión, por la compensación por la cesión de energía, que está distribuido de la siguiente manera. Dentro del FONACIDE, una parte es el FEI. O sea, el FONACIDE no es el FEI. El FEI es una parte del fondo, que es el 30% del FONACIDE, que está destinado justamente a la excelencia en la investigación y la educación, o educación e investigación, y que funciona a través de un consejo constituido por diferentes actores del sector público y privado. ¿CONACYT? No, el CONACYT no, el CONACYT es uno de ellos, se llama el Consejo del FEI. Correcto. Y el Consejo del FEI, que administra esos fondos, el 30% del total del FONACIDE, lo que hace justamente es estudia, evalúa y aprueba y asigna recursos a través de proyectos. Es verdaderamente una experiencia muy buena la del FEI. El FEI no hay que desmontar, eso es clarísimo. O sea, estamos en un país en el que las políticas públicas pocas funcionan bien y sobre todo funcionan bien en el largo plazo. El FEI es una de esas políticas públicas, entonces tenemos que ser mínimamente considerados y por supuesto ciudadanos en poder sostener una política pública que se mantuvo a lo largo del tiempo. Estamos hablando del FEI. Sí. Otra parte de los recursos se destinan a obras viales, obras públicas, administra el Tesoro Nacional, un 28%, un 7% para financiar la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿verdad?, la AFD, y hay un 25% que se destina a las gobernaciones y municipios, ¿verdad?, efectivamente. ¿Qué establece la ley para ese 25% del total de FONACIDE que están destinados a gobernaciones y municipios? Que se destine a, por una parte, infraestructura escolar, otra parte a merienda o alimentación escolar, para decirlo de manera más general, y hay un 30% restante que se destine, pero un 20%, pues 50% de infraestructura escolar de ese 25%, un 20% a merienda y un 30% en gastos varios. Ahí ya hay un problema porque justamente lo que vos señalás, más allá de que nosotros podamos tener nuestra impresión y nuestro análisis
análisis, nuestros prejuicios, incluso sobre cómo se comportan las gobernaciones y los municipios, la realidad del caso es que la mayoría tienen problemas objetivos de gestión, ¿verdad? Es decir, no tienen técnicos, no disponen de suficiente personal para poder planificar los trabajos y el empleo de los recursos, entonces indudablemente tiende a tener ese problema. Pero solamente hay que separar, solamente decir esto para enfatizar, el FEI esa parte del FONACIDE funciona muy bien. Le digo más, hay un informe que se presentó recientemente, hace un mes más o menos, justamente de gestión del FEI. Todas las escuelas, ¿verdad? E infraestructura educativa, no solamente escuelas, ¿verdad? Es decir, aulas, servicios sanitarios, pero también todas aquellas obras que tienen que ver con los aspectos pedagógicos, comedores escolares, en fin, laboratorios, bibliotecas, todas aquellas obras que fueron ejecutadas por proyectos en el marco del FEI no tienen problemas estructurales. Fueron supervisadas, fueron fiscalizadas, las rendiciones de cuentas se han hecho de manera oportuna y verdaderamente son muy raros los casos, pero por lo general tiene un nivel de eficacia extraordinario. Mientras que las escuelas, los establecimientos educativos, ¿verdad? Por supuesto, aulas, servicios sanitarios y otros espacios escolares que fueron ejecutados por gobernaciones y municipios son aquellos que se ven en las noticias que cae el techo, que tiene problemas estructurales, que tiene fisura, tiene pérdidas, justamente. Entonces, esto es muy importante porque Luis, siempre decimos FONACIDE. Hubo un gasto de 1,6 billones de guaraníes, ¿verdad? El año pasado. Ajá. ¿Y dónde está eso? ¿Qué pasó con eso? Porque el gran problema, y eso es nuevo, vos mismo lo estudiaste, es mucho dinero que se le entregó para la construcción y sin embargo no están en eso. Pero tampoco hubo culpables, tampoco hubo... ¿Dónde está el error? ¿En la pésima organización, en el robo, en qué? A ver, Bueno, es difícil contestar esa pregunta, pero la realidad es que hay un gasto que no está considerado y que verdaderamente sufren los estudiantes, los jóvenes. Claro, pero a ver, hay unos visos de respuesta a ese tema, Oscar, porque Paraguay se caracteriza porque sus políticas públicas están desarticuladas y descoordinadas. ¿Cómo se piensa acá la descentralización? La descentralización se ha pensado indudablemente como una cosa, bueno, ahí le tiramos unas monedas a los municipios, a las gobernaciones y hagan lo que quieran o lo que puedan. Y la verdad es de que no puede un gobierno local o un gobierno regional en materia de la implementación de políticas que finalmente concierne a todo el país, a todo el Estado, actuar de manera, si quieren ustedes, absolutamente descoordinada de la entidad rectora de la política educativa, que en este caso, por ejemplo, sería el Ministerio de Educación y Ciencia. Pero no se articulan. Se articulan muy poco, ¿verdad? Es decir, la única articulación que existe, por ejemplo, en esos casos, es de que los terrenos, ¿verdad? Y la propiedad, por supuesto, de las escuelas, los establecimientos educativos, es de titularidad del MEC. Y ahí tiene que construir la gobernación y los municipios. Ese es el nivel de articulación que existe, pero después... Esto es muy importante y les pediría que me dejen terminar porque realmente lo que ahora se presenta como desafío, si es que va a haber una reforma de la ley, no debería ser más de lo mismo. Por ejemplo, tanto porcentaje para tanto, disminuir tanto porcentaje para otro, que es una de las vías que, por supuesto, debatible. El tema es fundamentalmente el funcionamiento, la funcionalidad de la política pública, que en este caso tendría que el Ministerio de Educación y Ciencia no puede renunciar y no se le puede hacer renunciar a algunas competencias son fundamentales como entidad rectora, como ¿cuáles? Por supuesto, el diseño de las políticas públicas, el tema de la fiscalización de cosas que se van a emprender en todo el aspecto de la coordinación de los aspectos pedagógicos, los criterios con los que se van a construir aulas, espacios, bibliotecas. O sea, el MEC tiene que estar presente, pero no necesariamente tiene que ser el MEC el que construye, ¿verdad? Que es justamente un tema es el también, problema ahora. porque el MEC tiene competencias incluso de intervención en la infraestructura, de mantenimiento, de construcción, de adecuación, que posiblemente no corresponda que lo haga el MEC. Hay posturas a favor y en contra sobre eso, ¿no? Hay posturas a favor y en contra, indudablemente, pero pensemos, no sería un problema que esas competencias, digamos, sean derivadas a otras entidades públicas que tienen competencias. Pensemos, por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Por qué no podría ser? Está presente en todo el territorio y tiene además en su carta orgánica las funciones establecidas y estas facultades. Obras públicas, en su caso. Obras públicas no. Puedo después decir por qué. Después puedo comentar por qué yo no lo haría con obras públicas. Pero sí con el Ministerio, por ejemplo, Urbanismo, Vivienda y Hábitat, porque además, no solamente en su carta orgánica, tienen, digamos, una
llegada al territorio a un nivel también en el que su presupuesto permite intervenciones de carácter local. Obras Públicas, que es más un ministerio encargado de las obras viales, las obras públicas de gran envergadura, uno se pregunta, bueno, hay una adecuación de 5 aulas que hay que hacer en el distrito Yabehurí, con un distrito lejano, es un problema para el Ministerio de Obras Públicas llegar hasta estos lugares tan recónditos. Además manejan sumas colosales, es otra, su carta orgánica además no lo permite actualmente. Pero más allá de ese debate, lo que digo nomás es, no hay problema si le retire competencia a un ministerio, el tema es que articule con aquellos que yo sí considero que una gobernación conoce mucho mejor un territorio regional que lo puede hacer una entidad, digamos, de la administración central en Asunción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y también un municipio conoce mucho mejor una localidad, ¿verdad? Por supuesto lo que puede ser el MEC, pero es que la intervención que dan los municipios y las gobernaciones en materia educativa esté constantemente monitoreada por el MEC y por supuesto asegurando de que las intervenciones que haga con los fondos del FONACIDE sean efectivamente en provecho, como bien dijiste, Oscar, de la población escolar, ¿verdad? Quiero decirte una cosa, la articulación en el Estado es todavía un gran problema. Yo he estado en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, viendo algunas cosas, y la articulación que tiene que ver con el Ministerio de Salud, por ejemplo, o de Educación, aún no se mueve a lo que debería de moverse para articular trabajos sobre un mismo tema social. Ese es un gran problema que este gobierno tiene que estudiarlo y tratar de resolver. Porque ese problema, termino con esto, porque hace que los esfuerzos vayan a diferentes lugares, cuando que se podrían concatenar uno a otro si hubiese una inteligencia que los reúna. Claro, claro. De hecho, Oscar, fíjate vos, pensemos en el MEC. El MEC tiene algunas competencias, son de carácter social. No digo que está bien o está mal, yo no estoy juzgando, pero el tema de la distribución, por ejemplo, la alimentación escolar, que el MEC incluso lo hace en Asunción y acá en Central, como es los programas de kit escolares que lo administra el MEC, uno dice, y otros que están ahí, becas y qué sé yo, uno dice, ¿tendría que realmente el MEC encargarse de eso? Es una pregunta cuanto menos interesante y creo que es necesaria. Ahora, el tema es que como no hay articulación, y está demostrado justamente a través de todos estos estudios, estas evaluaciones estandarizadas, de que uno de los factores asociados a la desigualdad de rendimiento académico y sobre todo que los sectores con menos recursos, con menos oportunidades, justamente tengan desempeños académicos, escolares, magros, tiene que ver con las características socioeconómicas, ¿verdad? Es decir, la pobreza, por supuesto, la falta de acceso a oportunidades en diferentes niveles. Entonces uno dice, ¿cómo se asegura que el proceso educativo efectivamente sea favorable para estos sectores sobre todo? Pues tiene que haber una política social. La política social tiene que asegurar que los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes, no tengan las carencias que hoy les condicionan, incluso les limitan a poder tener un mínimo buen desempeño académico. Es ahí donde, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tendría que, articuladamente con el MEC y los programas sociales, las políticas públicas para el sector social, tendrían que poder apoyar, constituir la base justamente para que los niños y las niñas después solamente se dediquen, y su entidad rectora, que en este caso el Ministerio de Educación se dedique realmente a poner todas las fichas, a concentrar los esfuerzos de su planificación y su intervención en lo pedagógico, en lo educativo, en la formación, en estos 3 niveles que me refería hace rato. Querido doctor Luis, yo quiero ser un poquito más pragmático, mientras hayan discusiones como que tenga que construir el ministerio o urbanismo o pasa obras públicas o que el arreglo y la pintura quede en manos de tal persona o que se comparta el diseño de políticas públicas de educación. Mientras pasa eso, el pobre Juancito Pérez, de 4 años o 7 u 8 años, no entiende lo que lee ni va a entender lo que lee mientras sigamos en esas discusiones. Está bien que uno se discuta, pero tenemos que llegar a algo. Mal o bien, pero tiene que llegarse. Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer simultáneamente, y lo que más me importa, es cultivar el cerebro, que las dendritas y los axones se unan de las neuronas de las personas para que tengan la formación mínima necesaria para optar por una tecnicatura que mucho necesita el país o ascender a estudios terciarios, que también se precisa. Claro. Entonces, yo en esa parte lo que quiero entrar, pero no quisiera, respetando tu postura, mi querido doctor,
cuando uno habla con un político, dice, vamos a emprender el desarrollo de un país en los próximos años. Pero no me dice nada. Yo lo que quiero es una acción así concreta. Podríamos diseñar acciones así concretas que tenga que hacer este nuevo ministerio a la luz de la realidad hoy para que podamos cambiar. Claro. Eso Claro. es lo que me gustaría. Sí, se pueden hacer muchas acciones concretas. Lo que pasa es, acá lo que creo que es importante que entendamos solamente es de que el problema educativo no es un problema simple, es un problema complejo. Y a problemas complejos las soluciones son complejas. Es un problema multidimensional, no es decir, por ejemplo, no acá solamente el problema docente, que hay, como son muchos discursos justamente políticos, son monodimensionales. Dicen, no, acá el problema de este país son los docentes. Cambiamos el tema docente, cambiamos el estatuto del educador, lo que fuera, y resolvemos todo. Y no es cierto. Porque usted hace que ahí coadyuva el tema docente con el tema de infraestructura, con el tema de la situación de la familia, sus condiciones económicas, sociales, etc. Están, digamos, de manera multidimensional actuando para, digamos, desembocar en el problema que conocemos, como bien señalaba, el rezago y toda la problemática educativa nuestra. Por lo tanto, lo primero me parece a mí lo importante es, y yo esto agradezco por eso el espacio, porque como académico que soy, pero también trabajo en educación, es entender un tema como el de educación, como también el de salud y otros temas, supone antes que nada partir de que la realidad es compleja y que por lo tanto los factores que inciden en la problemática son complejos. En segundo lugar, que hay que conocer bien la realidad. En Paraguay, un país que se caracteriza que la mayoría de sus políticas públicas están basadas en qué cosa, en ocurrencia o en la improvisación. Se le ocurre a alguien, sea político, sea un ministro, y dice, no, esto vamos a llevar por acá. ¿Cuáles son tus evidencias sobre las cuales corresponde llevar hacia una determinada política pública, un programa, al que fuera? Y no te da evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Porque creemos que ya conocemos la solución antes de conocer el problema. Hay que conocer profundamente la realidad, ¿verdad? Basarnos en diagnósticos serios y profundos para poder decir, bueno, un viso de respuesta y de solución tiene que ir por acá o por allá. Y finalmente la solución nunca va a ser tampoco monocausal y monotemática, monodimensional. Va a tener que involucrar necesariamente diferentes esferas y hacerlas dialogar en primer lugar e interactuar en segundo, ¿verdad? Una breve pausa. ¿Cómo no? Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de tema de educación y políticas públicas y nuestro invitado es el sociólogo Luis Ortiz. Luis, a riesgo de que mi pregunta sea despistada, en estos tiempos de internet, de inteligencia artificial y toda la tecnología al servicio de la educación, ¿es imposible que en Paraguay surjan educadores de la talla de un Ramón y Cardoso, las hermanas Esperati o un Teodosio González? Lo que pasa es que estas personas fueron referentes en algunas líneas, sobre todo de la filosofía de la educación, en la implementación, la conducción de algunas propuestas pedagógicas originales, como fue el caso de Ramón D'Alessio Cardoso, etcétera, ¿verdad? Pero la transformación de un sistema educativo para avanzar nunca puede ser resultado de algunas individualidades, es un esfuerzo colectivo en el que incluso yo diría que el Estado es un agente importante, pero no se puede restringir al Estado. Por eso decía hace rato, el FONACIDE es una ley que sale como resultado de la demanda ciudadana y la organización ciudadana. O sea, acá hay un compromiso también nuestro, porque siempre tiramos, como se dice, el balón al Estado. ¿Verdad? No es el problema del Estado. Y obviamente tiene su responsabilidad, pero aquí hay un tema también, cuánto la sociedad está organizada, los diferentes sectores para poder contribuir a que la educación también se apuntale como un bien público, ¿verdad? Y sobre todo el ejercicio del derecho a la educación como aspecto fundamental en el sistema educativo. Ahí donde yo diría, yo creo que hay de manera, si quieren ustedes, de perfil bajo, un poco desconocidos, pero hay muchos D'Alessio Cardosos hoy día, muchas de las Esperati posiblemente, que están haciendo lo que pueden con las condiciones con las que se encuentran, ¿verdad? Y lo que diría yo es que justamente en la sociedad civil en este caso pueda hacer visibles estos esfuerzos, ¿verdad? Proponiendo al Estado también propuestas para que las políticas públicas no vengan solamente de arriba hacia abajo, sino que también vengan, o sea, vayan de abajo hacia arriba y se asegure lo que se denomina la legitimidad de ellas, ¿verdad? Luis, vos hablas de un diálogo en ese aspecto, que vengan de ambos lados, no una imposición. Exacto.
¿verdad? Tal Exacto, como está. exacto. Y ser por llegar a una educación más democrática, habíamos hablado. Te comento una realidad, ¿verdad? Estaban dos personas en un lugar hablando, en un brindis así, porque sus hijos habían terminado el colegio, algo así. Entonces uno le dice al otro, ¿vos qué sos? Le dijo. Y yo soy banquero, le dijo. Esto era en Holanda. Yo soy banquero. Y vos, le dijo al otro, y yo soy un pescador, le dijo. Pero nos conocemos porque nuestros hijos entran en el mismo colegio. Si es real el tema, ¿eh? Entonces, ahí uno empieza a soñar y a pensar qué es la democracia en la educación. Cuando de un sector alto como un banquero y de un pescador traen a sus hijos en la misma escuela pública, entonces hablamos de democracia, estamos hablando de igualdades. Pero aquí hay mucha diferencia entre unos colegios particulares y un colegio público. Entonces lo que fomentamos es una desigualdad social. ¿Es así o no? Tal cual, de hecho el concepto de democracia educativa no es tanto si la escuela está enseñando valores democráticos, que por supuesto es importante, la formación cívica y ciudadana. Claro. En realidad, y concuerdo plenamente contigo, este es un autor francés que se llama Pierre Merle, ¿verdad? Que él tiene un libro que se llama La democratización de la enseñanza y la educación, donde él dice justamente que una educación en un país y un sistema educativo es más democrático cuando disminuyen las brechas sociales y por supuesto la desigualdad educativa. ¿Por qué razón? Porque cuando disminuyen las brechas, más personas tienen oportunidades justamente a todos los recursos presentes en la sociedad. Pero cuando las brechas son muy grandes, ¿quiénes son los que acceden a las oportunidades que están presentes en la sociedad? Solamente los sectores, la minoría, ¿verdad? Aquellos que accedieron a buena educación, tienen buenas condiciones de salud, etcétera. Entonces, plenamente suscribo eso. De hecho, ahí yo estudié el sistema educativo sueco cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en Francia y recuerdo que era llamativo porque incluso se usaba como una especie de anécdota similar a la tuya, de que el propietario de la Volvo envía a su hijo a la escuela pública con el hijo del trabajador de la empresa Volvo, ¿verdad? Claro, ¿por qué razón? Porque estos países democráticos, en diferentes niveles son democráticos, y en la educación, que es lo que, por ejemplo, el sistema educativo exige, es de que la escolarización de una persona se haga cerca o en un radio que no puede, digamos, sobrepasar en torno a su residencia. Se tiene que ir a esa escuela. Están obligados a ir. Están obligados a esa escuela. Entonces, claro, no es que yo elijo y me voy aquí a 5 kilómetros para irme, no sé, a un colegio tal o colegio cual. No, yo estoy obligado a irme a esa escuela. Pero esa escuela, ¿verdad?, tiene que ser buena también. Pero por eso, entonces, ¿qué pasa? Si vos le tenés a un empresario, digamos un CEO, ¿verdad?, un gerente de una empresa, y obviamente él sabe que tiene una política pública que le obliga y le restringe a que sus hijos se escolaricen en su zona de residencia, él va a apostar porque la escuela sea buena. Él va a invertir, él se va a comprometer, ¿verdad? Y va a hacer, obviamente, tramitar las demandas de que del establecimiento educativo sea de calidad, porque su hijo va a ir ahí. Y por supuesto los demás padres harán lo mismo. Entonces esa es una de las garantías también que tiene una educación democrática, no solamente en los contenidos, sino en sus condiciones sociales y económicas de posibilidad. A eso me Luis, refería. Quisiera que me permitas, y la audiencia también, hacer un pensamiento así mágico. Vamos a suponer que yo tenga un poder así omnipotente y que tenga la facultad para nombrar ministros en este momento. Y yo digo, quiero que el doctor Luis Ortiz sea ministro de Educación y le voy a nombrar por 10 años. Pero quiero resultados, le digo a Luis Ortiz. ¿Cuáles serían, en el caso hipotético, el supuesto caso de esto, de que se lleve a la realidad, cuáles serían las medidas inmediatas que tomarías y las mediatas para que esto se modifique en un lapso de 10 años? Así en forma tangible. Sí, bueno, por supuesto revisar 3 aspectos claves, ¿verdad? Uno es la formación docente, el tema curricular también, ¿verdad? El tema del contenido mismo, hay temas que hay que revisar a fondo. ¿Verdad? Si hablamos de educación democrática, tiene que pensarse de manera transversal todo el currículum en función de una formación para la ciudadanía, para el ejercicio de los derechos, lo que se llama ¿no hay la un educación en unánime derechos humanos. ¿Perdón? Entre los colegios privados y los... Hay un margen de adaptabilidad que tienen los colegios, pero el problema no es tanto si es que es unánime o no. El problema es que el currículo no es un currículo desfasado, un currículo bastante problemático ya. Bueno, entonces, eso por una parte. Por el otro, indudablemente la formación y el ejercicio docente, que tiene 2 componentes. Uno, la formación,
¿verdad? Hay que hacer una mayor inversión ahí, tiene que realmente darse una transformación en la manera en la que los docentes se forman, etcétera, pero también en la carrera docente. Hoy día la carrera docente tiene cursos solamente por el paso de los años, ¿verdad? O sea, pasa determinados años y un docente ya tiene que subir en el escalafón a una siguiente categoría, independientemente si es que ha demostrado competencias, si es que, digamos, logró y digamos, aseguró resultados educativos, etcétera, independientemente. Entonces, eso es un problema también que tiene que revisarse, pero el actual estatuto docente, ¿verdad? Digamos, es el que está, o si quiere usted, el que sirve de base para que el transcurso de la carrera docente tenga estas características. Además, otros problemas como que muchos docentes que son digamos, nombrados para el ejercicio de la docencia, entran, ¿verdad? A cumplir funciones administrativas, ¿verdad? Y cuentan con una serie de privilegios como si fueran funcionarios públicos, pero siendo docentes. El número de años de jubilación y otras cosas, ¿verdad? El número de Perdón, de Luis, tiempo de vacaciones. primer Entonces, aspecto, la parte de la formación docente, después curricular, y también, por supuesto, hay algo que hay que hacer hay que hacer también con la política social de articulación, ¿verdad? Lo que yo decía, si yo fuera ministro de Educación, que no creo que lo fuera, ¿verdad? Pero si yo fuera, yo no me quedaría en las competencias solamente del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Yo necesariamente tengo que convocar a las entidades que tienen también, de cuyas competencias depende que el proceso educativo de los niños, adolescentes y jóvenes sea eficaz, tener que generar una política pública articulada e integral. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ¿verdad? El Ministerio de Economía, por supuesto, el actual Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay una serie de políticas de las cuales depende que no son competencia del MEC, pero de las cuales depende que el MEC haga bien su trabajo y que los resultados educativos sean efectivamente tales, ¿verdad? Ya está nombrado ministro de Educación. No, la verdad que, y mucho menos con un gobierno de este signo. No, por supuesto. Hay una cosa que sí es importante, a lo mejor se da mucho más en la parte universitaria, ¿verdad? No sé si en la parte de secundaria también. Pero, ¿por qué mucha gente que ha estudiado en las universidades extranjeras no pueden enseñar en nuestras universidades? Tienen problemas. Yo estudié en el exterior y sí enseño en la Universidad Nacional. Pero yo conozco Asunción, a muchos ¿verdad? otros que no pudieron. Sí, ahí tiene que ver, quizá hay una discusión que realmente amerita para otro programa, que es el tema de educación superior y el CONES, ¿verdad? No sé si ya hubo, por cierto, me imagino que ya habrá habido algún programa. Sí, ya tuvimos. Bueno, porque solamente un ejemplo para responderte, Oscar. Sí. Está lo que llama la apostilla de la Haya, que es justamente una certificación de que un título expedido, ¿verdad?, asegura que justamente la movilidad de los egresados de un sistema de educación superior en cualquier parte del mundo. Es un convenio, según el cual si vos fueras paraguayo y vos fueras sueco y vos te recibiste en tu país, vos te recibiste en su país también, vos podés venir a Paraguay con el sistema educativo, pero con el título expedido por sueco, como está la convención que se llama de la Haya para la homologación. Entonces lleva lo que se llama el sello, ¿verdad?, de esta convención, que se llama la apostilla de la Haya. Sí. En Paraguay hay una particularidad que, a pesar de contar con la apostilla, eso de hecho fue mi caso, ¿verdad?, para mi título de maestría, que yo lo obtuve en México, con apostilla de la Haya, yo tuve que pagar de todos modos unos aranceles aquí, que son además, digamos, ingentes, ¿verdad?, para poder tener la homologación, la legalización, en verdad, de mi título. Imagínense usted el de propósito. Paraguay firma una convención, la apostilla de la Haya, que me debería servir directamente con eso para ingresar a oportunidades laborales, académicas, etcétera. No, otra vez tengo que pasar por el CONES, pagando unos aranceles que son importantes, ¿verdad? Y fíjense usted, perjudicando a alguien que intentó formarse en el país. Esa es una experiencia muy frecuente cada vez más. Entonces, es un tema que hay que discutirlo. Vos a eso me estaba refiriendo, ¿verdad? Y sí. A la homologación que le dicen, ¿verdad? Sí, y la legalización. Y la legalización, ¿verdad? Sí. Que vos tenés profesionales que han estado en universidades norteamericanas, por ejemplo. Tal cual. Y estoy hablando de algunas personas que estuvieron ahí que no pudieron. Tuvieron que hacer todo un trámite, un vía crucis, para poder entrar a enseñar en la universidad. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, está dejando a un tipo con una capacidad extraordinaria a... Claro. Un lujo no podemos dejar de pegarnos. Exactamente. Luis, te agradecemos mucho tu presencia. Lastimosamente se nos fue el tiempo, así que te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Yo le agradezco a usted, de verdad interesante el debate y bueno, a las órdenes para otras ocasiones. Correcto. Y nosotros nos despedimos, será hasta el próximo jueves a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.